Si no han podido probar que ha habido fraude, no lo han podido probar ante la OEA, no lo han podido probar ante un montón de organizaciones internacionales independientes. ¿Por qué siguen con la misma historia? La OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, tras tremendas revisiones, no ha encontrado fraude. ¿Por qué siguen con la misma historia? Vamos a hablar ahora de fraudes y golpes. Porque resulta que se había establecido una comisión en el Congreso, liderada por el almirante Jorge Montoya, para investigar el supuesto fraude que se dio en las elecciones del 6 de junio. Bueno, ya han pasado casi 10 meses de esos comicios y además la comisión ya terminó el plazo que le habían dado. Ya ha pedido un nuevo plazo que seguramente será de acá a un mes, porque los dicen 20 días laborales, que son más o menos un mes. Y no han podido probar absolutamente nada, a pesar de que se han gastado 150,000 soles. O sea que el verdadero fraude son ellos, porque no han podido probar nada. Y acá voy a lo siguiente. Si no han podido probar que ha habido fraude, no lo han podido probar ante la OEA, no lo han podido probar ante un montón de organizaciones internacionales independientes. ¿Por qué siguen con la misma historia? La OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, tras tremendas revisiones, no ha encontrado fraude. ¿Por qué siguen con la misma historia? Y además, entre ellos mismos se acusan de fraude. Porque mira, la comisión la dirige Montoya, que es de Renovación Popular. Y Renovación Popular acusó que el fraude se dio en la primera vuelta porque Keiko Fujimori hizo maniobras para evitar que su candidato presidencial, Rafael López Aliaga, entrase a disputar el balotaje. O sea, Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de fraude. A su vez, la señora Lourdes Flores, que es la que tantas manifestaciones ha hecho a favor del fraude, acusó de fraude al APRA en las dos elecciones que ella participó y por un poquito ella no entró a la segunda vuelta, acusándole a Alan García de haberle hecho farsa para impedir que entre al balotaje. Muy bien, resulta que los grandes aliados en la lucha contra el llamado fraude son el APRA de Jorge del Castillo y la señora Lourdes Flores. Bueno, y con toda la gente del fujimorismo, Montoya, López Aliaga y todo eso. Y encima, una de las capitanas de la lucha contra el llamado fraude es la señorita Adriana Tudela, que es la hija de Francisco Tudela, que en el año 2000 fue electo vicepresidente junto con Fujimori en unas elecciones donde supuestamente ganaron con 3/4 de los votos, pero que todos saben que fue un fraude porque era imposible que saque tanta votos del Fujimorismo. Es una votación demasiado alta para cualquier país del mundo. Y inmediatamente en las elecciones había protestas y cayó Fujimori como efecto de las marchas, los 4 suyos y otras protestas. Y lo interesante es que Acción Popular, el APRA, el PPC de Lourdes Flores, los toledistas, todos ellos denunciaron el fraude de Fujimori y los Tudela, pero ahora todos ellos se han unido para denunciar el supuesto fraude de Castillo, que además es un hombre que hasta antes de llegar a la presidencia no tenía dinero. Y Perú Libre tampoco tenía dinero. Entonces, ¿dónde pueden corromper? Entonces, yo creo que el verdadero fraude es el de ellos de hablar de fraude. Pero esta comisión solamente quiere investigar el supuesto fraude de la segunda vuelta. ¿Y por qué no investigan también el supuesto fraude que se han dicho entre ellos de la primera vuelta? Pero la verdad es que hemos tenido 2 elecciones abiertamente fraudulentas en el Perú. Una del año 2000, porque es imposible que alguien gane con casi el 75% de los votos. Eso son casos muy excepcionales que en el mundo alguien logre esa cantidad de votos. Pero sobre todo el fraude que se dio hace casi 3 décadas atrás en el referéndum de la Asamblea de la Constitución de Fujimori, donde inicialmente estaba ganando el no y de repente hubo un desperfecto técnico y ganó el sí. ¿Por qué no hace una comisión investigadora y de esa manera se tumban a la Asamblea, a la Constitución del año 93? ¿Por qué no investigan? Y seguramente lo van a aprobar. Pero yo diría que hay un fraude aún mayor.
el fraude de haber soltado a Fujimori. ¿Cómo es posible que el miércoles 16 de marzo, de repente, el Tribunal Constitucional decide que para el día siguiente iba a discutir el habeas corpus para liberar a Fujimori, de un día para otro? Se reúnen el jueves 17, no invitan a la prensa, no dejan entrar a la televisión, lo hacen a puerta cerrada. Dicen que lo hicieron a la rápida porque un magistrado tenía que irse viaje por motivos personales. Bueno, ¿y por qué no lo hicieron después de que venga ese magistrado? Y sacan el documento de 5 páginas de un abogado parco que comparaba a Fujimori con Tupac Amaru, con Bolognesi, y que pedía no la libertad, sino una especie de arresto domiciliario. Pero el Tribunal Constitucional fue más lejos y dio la libertad. Además, sin contemplar los documentos de la Sala Penal ni los dispositivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, mucha gente decía de que había que hacerle caso a la sentencia del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, lo decía el ministro de Salud, Héctor Condori, que justamente el jueves fue censurado. Él pensaba que no lo iban a censurar, diciéndole que bueno, que hay que acatar lo que diga el fallo del TC, y pensó que no lo tenían que censurar si hablaba muy bonito del médico de Fujimori, y lo halagó, ¿no? Ahora, para mí es un gran fraude, porque ¿cómo es posible que un tribunal constitucional apenas se muere uno de sus 7, bueno, no apenas, pero a poco de que se muere uno de sus 7 integrantes, que seguramente hubiese votado en contra, y a las 7 semanas que cambia la presidencia del Tribunal Constitucional y ya no es la señora Marianela Ledesma la que tiene la presidencia y por lo ende el voto dirimente, sino el señor Augusto Ferrero, a las 7 semanas que Augusto Ferrero llega a la presidencia, ¡pam!, imponen de la noche a la mañana este indulto a Fujimori, este habeas corpus con un indulto. Ahora, el señor Augusto Ferrero debería haberse abstenido, porque él fue puesto en el Tribunal Constitucional en el año 2018, justamente tras reunirse en la víspera con Keiko Fujimori y haber logrado el apoyo de 73 de sus congresistas, que era prácticamente más del 60% de los 130 congresistas, ¿verdad? Y además, él ha sido funcionario político de la dictadura de Fujimori, se encargó de defender los acuerdos con Ecuador, que a muchos dicen que fue una traición a la patria porque entregaron Tiwinsa, estuvo en la Comisión de Cambio del Código, y luego en el año 2011 fue integrante de la plancha presidencial que tuvo Cambio 90, en la 5ª elección presidencial que participó Cambio 90. Entonces una persona así debería abstenerse por su vínculo con Fujimori. Mira, la cabeza de esa plancha era Luis Castañeda del Ocio, que es el fundador del Partido Solidaridad Nacional, que ahora se llama Renovación Popular, que es el de Montoya y de Rafael López Aliaga. Y además fue sancionado con 2 años de prisión por corrupción siendo alcalde de Lima. Él era el primer candidato a la primera vicepresidenta, presidente, y el candidato a la segunda vicepresidencia era la esposa de César Acuña. Y otro de los integrantes de esta alianza, que se llamaba Alianza Solidaria Nacional, aparte de Cambio 90, era el partido fujimorista Siempre Unidos, que entonces había querido candidatear por Lima a Alex Couri, el fundador de Chipún Callao, de donde viene Patricia Chirinos, y que ha estado 5 años en la cárcel por ser un alcalde corrupto. O sea, tenían 2 personas que han terminado presos por ser alcaldes corruptos. Uno de Lima, Castañeda Locio, que candidato, era el principal candidato, y por ahí estaba Alex Couri, que había estado coqueteando con uno de los partidos integrantes. También en ese frente estaba Patricia Juárez, que luego sería teniente alcaldesa de Castañeda Locio y ahora es la presidenta de la Comisión de Constitución. O sea, ella cambia la Constitución de esta comisión del Parlamento y todos los cambios lo va a votar a favor su antiguo compañero de la Alianza, Solidaridad Nacional, que es candidato a la vicepresidencia, que es Augusto Ferrero. Que yo sé de paso, es la última persona importante viva que participó en esa plancha porque Castañeda Locio ya murió. Pero no se abstuvo.
Y la verdad es que el Tribunal Constitucional, tal como está ahora, es una farsa, es un gran fraude, porque debería ser una entidad independiente, con jueces objetivos, neutrales. Pero no, se han asegurado de que siempre van a votar por el fujimorismo, porque hay 3 fujimoristas, hay 3 independientes, de uno de los independientes es medio fujimorista, y siempre va a inclinar la balanza el presidente con su voto dirimente. Ese es un gran fraude. Y es tan escandaloso el indulto a Fujimori que se han demorado 11 días en presentar su documento, la sentencia, porque no sabían ya ni cómo sustentarlo. Y una vez que lo presentan, la verdad es que el juez de ejecución o la sala penal pudieron haberlo objetado porque no tomaron en cuenta los documentos ni la opinión de la sala penal. Pero ¿qué ha pasado? El día miércoles 30 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: no dejamos soltar a Fujimori, una medida especial a petición de los familiares, y el viernes se supone que la Comisión Internacional va a tener una audiencia pública, abierta, donde estén todas las partes. Mire qué diferencia con el Tribunal Constitucional, que es una reunión cerrada, sin invitar ni siquiera al abogado que propuso esta famosa moción. Y la gente va a poder ver esa audiencia. Y lo más probable es que la Corte Interamericana vaya a aprobar de que no pasa el indulto, porque el indulto a Fujimori no entra dentro de las consideraciones que da una Corte Continental de Derechos Humanos, ya sea en las Américas o en Europa, ni por las Naciones Unidas, que dicen que el indulto no se aplica a personas que han hecho crímenes de lesa humanidad. Tampoco Fujimori ha pedido disculpas o perdón, ni ha pagado las indemnizaciones, que por lo menos son 50 millones de soles, que no es nada para él, pues porque él se ha robado más de 20.000 millones de soles en la época que fue dictador, o sea, el equivalente actual de más de 20.000 millones de soles cuando fue dictador, que ha sido uno de los 6 o 7 presidentes más corruptos del mundo, según lo decían en Japón, el país que le dio la ciudadanía, y el cual luego sería candidato. Entonces, yo creo que ese es el peor fraude. Y lo interesante es que el señor Montoya, que tanto dice que hubo fraude el 6 de junio, no habla del fraude del Tribunal Constitucional, no habla del fraude que hicieron los fujimoristas en el año 2000, el fraude que hizo Fujimori en el referéndum del 93 para hacer aprobar su constitución, sino habla de un supuesto fraude que no existió. O sea, es totalmente fraudulento este señor Montoya. Además, es totalmente contradictorio porque fue él, todos recordamos que fue a Washington con una delegación pidiendo que la OEA intervenga, anule las elecciones peruanas, pero ni la OEA, ni la Casa Blanca, ni el Congreso norteamericano le recibieron. Ni siquiera hubo periodistas en su conferencia de prensa. Y ahora no han dejado que la OEA, no han querido dejar que la OEA vea el debate en el Congreso. Y es un escándalo porque yo, por ejemplo, estoy en Inglaterra y yo puedo ir a ver desde la tribuna las sesiones de la Cámara de los Comunes o la Cámara de los Lores o de la Asamblea de Londres. Inclusive a veces yo voy a la Asamblea de Londres y me ha saludado Boris Johnson. El señor tal está acá, ¿no? O la presidenta de la Asamblea de Londres, el señor Vigo está acá, para acá. Pero, ¿y qué tiene de malo que vaya la OEA a estar en el palco del Congreso observando? Bueno, no la han dejado. Y por lo tanto la OEA tampoco aceptó el documento de la señora Patricia Chirino que le quiso entregar y no veían importante esto, ¿no? Ahora, entonces, estamos viendo que esto es una conducta absolutamente fraudulenta de parte del fujimorismo. Y ver cuando, por ejemplo, Keiko dice, le están privando los derechos humanos a mi papá, y que además esta Corte Interamericana es una corte que ya está subjetivizada, que ya está contra él, es como mirarse en el espejo, porque es verdad, quien más ha violado derechos humanos en el Perú en el último medio siglo, o tal vez los últimos 2/3 de siglo,
es por lejos la dictadura de Fujimori, donde ella fue primera dama. Y además ella fue primera dama sabiendo que a su mamá la torturaron, la secuestraron y le electrocutaron. Y Keiko Fujimori es la única mujercita de 19 años, soltera, que llega a ser primera dama porque la votan a su mamá y ella ha estado 3 veces consecutivas, 3 mandatos consecutivos como primera dama. Entonces, eso realmente demuestra que quien no respeta los derechos humanos son ellos. Y cuando dicen que la Corte Interamericana está subjetivizada, no, la Corte Interamericana tiene estándares. Tanto en Europa como en las Américas hay cortes continentales que para salvaguardar los derechos humanos. Y estas cortes tienen la ventaja de que como no tienen jueces metidos en la salsa de un determinado país y por lo tanto son influenciados por los problemas internos que hay en ese país, pueden tener una visión más objetiva y tienen además claros parámetros. Y dentro de los parámetros que tiene toda Corte Continental de Derechos Humanos es que no se puede permitir un indulto a una persona condenada por crímenes de lesa humanidad. Por último, le hacen responsable a Castillo de la salud de su padre. Pero ¿qué culpa tiene Castillo si Fujimori se enferma o se muere? Ya Fujimori tiene 83 años. Y además está preso en la cárcel más lujosa que tenga el Perú. Una cárcel que quien no quisiera tener como departamento, porque creo que la mayoría de los peruanos, inclusive en el exterior, no tienen un departamento tan amplio, con jardín, con atención médica 24 horas, con visita. Es un reo de lujo. Comparemos la situación de Alberto Fujimori con la de Abimael Guzmán. Abimael Guzmán pasó 29 años en la cárcel, el doble de lo que lleva Fujimori. Y él estuvo en una caja de fósforos, sin derecho a visitas. Fujimori tiene visitas cuando quiera. Sin derecho a salir al sol, más que regularmente. Fujimori puede salir cuando quiera, tiene jardín propio. Y sin derecho a ver a sus familiares. Los últimos 2 años de la vida de Abimael Guzmán, ni siquiera pudo recibir la visita de su esposa, ni cuando estaba convaleciente. Murió el hombre, su esposa no ha podido ver su cadáver, reconocer de que ha muerto, no le han entregado su cuerpo para que lo entierre y lo han quemado y lo han tirado al mar. Y sin embargo los fujimoristas eran los que más pedían que lo tiren al mar, al cuerpo de Abimael Guzmán. O sea, los fujimoristas piden que lo liberen a su héroe, pero que a los demás lo puedan cremar. Y me llama la atención que Nano Guerra García, el jefe de la bancada de Fuerza Popular, diga, si hubiese sido un terrorista, lo hubiesen liberado. ¿A quién han liberado? Pedro Castillo, a nadie, ni siquiera les ha dado mejores condiciones carcelarias. A la viuda de Guzmán la han encerrado. Ni siquiera han liberado los de la llamada Operación Olimpo, que son gente que no era de Sendero, sino del Movadef, una organización que querían participar en las elecciones. Los tienen presos hace casi 1 año o más. Y las condiciones carcelarias son, de cualquiera de ellos, son muchísimo, pero muchísimo peores que la que tiene Alberto Fujimori. Entonces, no es cierto que Castillo libera a senderistas, Polay está pésimo, muy mal tratado en la cárcel. No es cierto. Al que lo tiene mejor tratado es a Fujimori. Y hay una tremenda contradicción entre pedir que se incineren los restos de cualquier líder que sea de Sendero o el MRTA que muera en la cárcel y que le pidan la excarcelación de Fujimori. Los fujimoristas se quejan, dicen, si uno es fujimorista lo tratan mal. Es todo lo contrario. Los fujimoristas, a todo el que no quiso votar por Keiko, lo acusaron de terruco y de comunistas. Y miren lo que pasó ahora con la selección de fútbol, porque voy a pasar a este otro punto. El día martes, el Perú se clasificó para entrar al repechaje, ya sea con Emiratos o con Australia, al ganar 2-0 a Paraguay. Pero ¿saben por qué el Perú ha mejorado su fútbol? Y le voy a explicar, tiene una razón política, no necesariamente deportiva, una razón política.
Ustedes miran, no es correcto. Sí, hay una razón política. Mire, cuando se jugó el partido de fútbol entre Perú y Colombia en el Estadio Nacional hace 10 meses atrás, el Perú fue goleado en casa 3-0. ¿Por qué? Porque el jugador número 12 del Perú, el más importante, que la hinchada, está en gran parte molesta con la selección porque muchos de sus futbolistas habían hecho un spot publicitario para apoyar a Keiko Fujimori y contra el comunismo, y además la camiseta de la selección había sido transformada en el emblema de Keiko Fujimori. Pero una vez que Keiko perdió las elecciones y dejó de usar la camiseta, ya ni siquiera Keiko ha aparecido en el partido con Paraguay, ni quejándose del resultado del partido con Uruguay. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente la selección volvió a tener el apoyo de toda su afición. Y es gracias a ese apoyo masivo de la hinchada que la selección se ha levantado su moral. Y por eso ha logrado ir tramontando su mal desempeño al inicio, cuando estaba ligada al fujimorismo. Por eso es muy importante que aquí hablemos de otro fraude, porque un fraude muy grande es haber querido transformar a una selección nacional en un instrumento de un partido político. Porque una selección debe servir para jugar partidos y unir al país. Pero acá estaba una selección apuntalando un partido, dividiendo al país. Y no se puede dejar alquilar jugadores para apoyar a un partido político determinado, porque eso destroza el deporte y, como hemos visto, malogra el fútbol. Bueno, para terminar, quiero decir solo una última cosa. Al ministro de Salud, a Héctor Condori, el día jueves lo han censurado. Bueno, muy interesante porque, mira, el día lunes el Perú metió un gol porque le derrotó la segunda vacancia a Castillo. El martes metió otro gol porque se entró al repechaje. El miércoles un tercer gol porque la Corte Interamericana suspendió el indulto a Fujimori. Pero el día jueves los fujimoristas quisieron meter su propio gol y no lo dejaron y lo censuraron a Condori. Interesante que Condori ni siquiera tuvo el respaldo de 32 congresistas que eran de Perú Libre, no tuvo 32 votos. Y Perú Libre debe recapacitar, porque su principal cuadro en este gobierno, su principal cuadro que le queda después de la salida de Guido Bellido como primer ministro y de que la vicepresidenta Dina Boluarte fue expulsada del partido y Betsy Chávez renunció, su principal cuadro ha sido vetado por el Congreso, a pesar de que él fue al Congreso para elogiar al médico de Fujimori y que dijo había que acatar el fallo del Tribunal Constitucional. Y por más que Perú Libre, su principal congresista Guido Bellido, y después el jefe de su bancada, Waldemar Cerrón, hayan abrazado a la presidenta golpista del Congreso, Mari Carmen Alba, o por más que el cerronismo haya votado en votaciones claves junto con el fujimorismo en las universidades, la ley electoral y otros puntos más, no los ha salvado. O sea, la conciliación no sirve con el fujimorismo nunca va a conciliar. Hemos tenido el día lunes el segundo intento de vacancia hecho por el fujimorismo. En 8 meses Castillo ha tenido 2 propuestas de vacancia. Récord mundial, pero en verdad es récord mundial que en 7 meses, que hemos tenido 7 vacancias en 4 años y 4 meses, 7 propuestas de vacancia presidencial, 2 contra Kuczynski, la segunda Kuczynski no fue vacado, tuvo que renunciar, 3 contra Vizcarra, la segunda lo vacaron, la pusieron a Marcelo Sarao, pero no lo reconoció ni el Perú ni a nivel internacional. La tercera sí lo lograron vacar. 7 vacancias en 4 años y 4 meses. Ahora, la distancia entre el Mundial de Rusia de junio del 2018 y la de Qatar, noviembre-diciembre de este año, es de más de 4 años y 4 meses. Y resulta que si hablamos de un deporte
Keiko Fujimori quiso monopolizar la camiseta de la selección peruana, pero en verdad ella ha creado un nuevo deporte en el cual ha transformado al Perú en el campeón mundial, y ese se llama el deporte y la vacancia, el juego de la vacancia. Y la verdad es que esta señora Keiko Fujimori no va a parar de buscar vacancias. Les aseguro que de acá viene una tercera, una cuarta o una quinta. Ellos quieren a la tercera la vencida. No van a parar hasta la vacancia. Van a querer la vacancia, van a querer censurar un ministro por semana y van a seguir adelante en esto. Es un golpismo desestabilizador. No es una derecha como la derecha europea que está interesada en estabilizar el sistema político. No, es una derecha que quiere desestabilizar. No les interesa que el Perú sea declarado el país que más crece económicamente en Sudamérica, o que según Bloomberg el Perú tenga la economía más estable de América Latina y el Caribe. No les interesa eso. Les interesa, si no gobierno, no dejo gobernar. El perro, el hortelano. No ladro, no como ni dejo comer. Y es imposible una conciliación con el fujimorismo. La verdad que la única manera que va a poder sobrevivir este gobierno es llamando a una asamblea constituyente para que cambie esta constitución que no deja gobernar ni deja hacer reformas. Y para eso tiene que movilizar a las masas. Y el gran problema que yo veo es de que, por ejemplo, a los minutos de que la selección le ganó a Paraguay 2-0, hubo un Amazonas humano en Lima. Decenas, tal vez cientos de miles de personas salieron espontáneamente a las calles. Que significa que es decenas de veces más que cualquier manifestación política que haya habido durante los 8 meses que lleva este gobierno y este Congreso. Ahora, estoy seguro que si hubiese una marcha de esa naturaleza para luchar por el cierre del Congreso, por la Asamblea Constituyente, ya lo tendríamos haber logrado eso. Pero el gran problema es que quien genera la desmoralización y la desmovilización es la actual derechización, porque Castillo no ha cumplido con la mayoría de sus palabras de maestro. Sigue ganando el sueldo presidencial, no lo renunció a él, no se salió del Palacio de Gobierno que lo iba a convertir en un museo, sus hijos no están estudiando en un colegio estatal como prometió. Hay una serie de acusaciones de malos manejos de varios familiares suyos que dicho de paso se han escondido, igual que su antiguo secretario de la presidencia. No está llamando a la Asamblea Constituyente y hasta prácticamente se está olvidando de la Asamblea Constituyente. No quieren nacionalizar los recursos, ni siquiera cuando había el problema de la Repsol, no ha llamado a las masas a movilizarse para nacionalizar la Repsol. No aumenta los salarios, que sigue en 930 el mínimo, que está desde la época de Kuczynski, con lo cual no se puede comprar nada. La jornada laboral sigue siendo de 48 horas legalmente, pero está legalmente muchísimo más, cuando en la mayoría de los países del mundo, o los países civilizados o más desarrollados, está en 40 o 32 o 35 horas a la semana. Los precios casi que se han duplicado de que él llegó a la presidencia, porque no hace control de precios, no hace canastas familiares como hizo, por ejemplo, Lula, que hacía canastas con productos básicos, le entregaba a la gente más pobre a precios módicos, y de esta manera lograba el hambre cero y lograba presionar para que todos los demás precios bajen. No hay nada de eso. No hay una renegociación del pago de la deuda externa como lo quieren hacer en Argentina el peronismo, que no es de derecha, que no es de izquierda. O sea, tenemos un gobierno que se llama de izquierda, pero sigue aplicando la misma política a la derecha desde la época de Fujimori. Mantiene la misma constitución de Fujimori, el mismo presidente del Banco Central de Reserva, la superintendencia de Banca y Seguro, el ministro de Economía es un neoliberal ortodoxo. Es decir, no estamos viendo mayores cambios sociales. Y eso está haciendo que la población que votó por Castillo se desmoralice, se desmovilice, y que Castillo haya perdido la mitad de la gente que votó por él en las elecciones, la mitad, según las encuestas, y si no quieren creer en las encuestas, véanlo en las calles.
Entonces, la única manera que se podría frenar al fujimorismo es con movilizaciones en las calles y con un shock popular. Pero en vez de un shock popular, o sea, medida popular, aumentar salarios significativamente para que cuando la gente tenga mejores salarios pueda comprar más ropa, más zapatos, más muebles, y eso levantar el mercado interno y la industria nacional, no levantan los salarios, no reducen la jornada laboral, no dan canastas familiares a los más pobres, no nacionalizan las grandes empresas, el agua, la luz, la telefonía, tienen precios hasta más caros que en Europa. Y sin embargo, un sueldo, por ejemplo, aquí en Londres, es 15 veces más. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. El salario en Estados Unidos o en Londres es 15 veces más que el salario peruano, el mínimo, ¿no? Y los precios de muchos productos básicos son más caros en el Perú que en Estados Unidos o en Inglaterra. Entonces, el gobierno no está aplicando políticas sociales populares y por eso está perdiendo fuerza. Y Perú Libre debería aprender también que le han tumbado a su principal ministro porque no es capaz de construir un partido de masas, no es capaz de insertarse en los sindicatos, no le interesa insertarse en los sindicatos, no le interesa hacer frente único con otras organizaciones y están pagando las cuentas por esa política, porque prefieren hacer acuerdos con el fujimorismo del Congreso antes que acuerdos para movilizar a las masas en frente único. Bueno, la conclusión que quiero decir ahora es la siguiente. Tenemos un Congreso que es fraudulento y golpista. No ha podido probar esta comisión del fraude que hubo tal farsa electoral y tampoco quiere investigar la farsa electoral del plebiscito del año 93, donde se aprobó esta constitución, que lo primero que ha hecho Castillo cuando llegó al gobierno es anularla, aplicando un artículo de la Constitución del 79 que dice que no se pasa una ley o una carta magna impuesta con una dictadura. Estamos en un Congreso fraudulento porque ha transformado la figura de la vacancia presidencial de manera abusiva. Se supone que si hay un sistema republicano presidencialista, el presidente está por un periodo fijo y solamente se le puede sacar con un proceso de impeachment que demora semanas o meses y por cosas graves, pero acá lo quieren sacar por cualquier cosita y en sesiones que duran un par de horas. Se supone que el Perú no tiene un sistema parlamentarista en el cual el Parlamento puede sacar y poner al jefe de gobierno, pero lo quieren hacer acá los fujimoristas. Y en un sistema parlamentarista la población puede pedir y el jefe de gobierno puede pedir revocar al Congreso. Ellos no quieren ser revocados. Entonces hay que cambiar esta constitución. Pero tenemos un Congreso fraudulento, repito, no prueban en la farsa electoral, cambian la constitución fraudulentamente, quieren vacar al presidente fraudulentamente, quieren sacarlo libre a Fujimori fraudulentamente y quieren evitar fraudulentamente que este gobierno se estabilice y además evitan que este gobierno se estabilice porque sacar a un ministro cada semana o obligar a su salida, ¿quién puede gobernar así? La única solución que realmente podría haber es ir hacia cerrar el Congreso y este Tribunal Constitucional. Y si no se quiere hacer eso, llamar ya a una asamblea constituyente. Ya entre unos días es el 30 aniversario del 5 de abril, cuando Fujimori fue el último presidente peruano en mandar tanques al Congreso y al Poder Judicial. Yo no estoy pidiendo que esto se dé, porque no hay que militarizar el país, pero en vez de mandar los tanques, hay que organizar movilizaciones de masa. Si hubiese movilizaciones de masas multitudinarias, se podría conseguir esta asamblea constituyente. Pero para eso hay que cambiar la política económica y social, porque la que ahora tiene Castillo, en vez de conseguir que él tenga apoyo popular, le está haciendo perder apoyo popular. Eso es todo por ahora. Mi nombre es Isaac Villa, soy politólogo, economista, historiador. Tengo grados y posgrados en la London School of Economics y le pediré a todos ustedes que reenvíen este mensaje. Un saludo a Latin American Press
y a otros amigos que van a colocar este video en sus respectivas redes sociales.